Suiza, Francia, Alemania, Reino Unido, Lituania. ¿Puedo abrir una cuenta bancaria en alguno de estos países? Comienza tu interés compuesto. Veo que muchos políticos, gente importante, famosos, se abren cuentas en el extranjero. ¿Pero es legal? Sí, hola Uri, ¿qué tal? Pues sí, es legal. Tú, por ley, no hay ninguna ley que te impida abrir una cuenta bancaria en ningún país, en cualquier país del mundo. Tú tienes la capacidad de hacerlo. Por ejemplo, de hecho, hay una aseguradora holandesa, Nationale Nederlanden, que forma parte del grupo ING, del banco ING, que hasta hace unos años permitía abrirse una cuenta en su banco de Holanda. Ahora mismo esto no es posible, además el tipo de interés que ofrecen tampoco es interesante ni nada, pero en su momento fue una buena opción. Entonces, y se podía hacer online, y estamos hablando de Holanda, y tú tenías tu número de cuenta holandés, el fondo de garantía de depósitos era el holandés, es decir, todo en Holanda. Pero no entiendo, ¿por qué lo hacen entonces? Bueno, el tema de abrirse una cuenta bancaria en el extranjero puede tener varios motivos. El primero, hay gente que lo hace por un tema de seguridad. Hay, por ejemplo, políticos, empresarios, etcétera, que les ha dado por abrirse cuentas en Suiza, pero hay un motivo. El primero es que tenía el secreto bancario, es decir, que había cosas que esconder, y entonces a la hora de requerir judicialmente el banco no te lo iba a dar de entrada o no te lo iba a dar directamente. Pero también por un tema de seguridad. Suiza es un país neutral, y aunque tú declares tus impuestos y todo, y lo hagas todo legal, y tú tienes tu cuenta en Suiza, eso de entrada no es ilegal, siempre y cuando luego declares lo que haya que declarar. Como Suiza es un país neutral, que no se mete en guerras, sus bancos a priori, digo a priori porque ahora ha habido follón con uno de ellos, pero a priori son muy solventes. Si hay algún desastre en España, por ejemplo, pues tu dinero no le afectaría a tus ahorros. Exacto, Entiendo. tienes un dinero ahí en Suiza de que si hubiera un golpe de estado, una guerra, lo que sea, yo cojo las maletas y sé que yo en Suiza tengo mi cuenta bancaria, tengo todo preparado para un posible desastre, vaya, ¿no? Que ojalá no pase nunca, pero esto sería uno de los motivos, ¿vale? Y luego también puede haber el tema de mejores condiciones. Se publicaba hace poco en prensa de que los bancos españoles están remunerando por los depósitos mucho menos que la media europea, el resto de bancos europeos. De hecho, ninguno de los bancos grandes está remunerando nada. Ni el BBVA remunera, ni el Santander remunera nada, etcétera. Entonces, de hecho, la media que es tan baja la hay porque bancos pequeños y medianos están remunerando algo por los ahorros, pero los grandes no, que son los que tienen la mayor parte de clientes. Entonces, como los bancos europeos más importantes sí que están dando remuneración, pues dices, pues mira, pues prefiero abrirme una cuenta en un banco alemán que sí me pague por mis ahorros. Pero claro, igualmente esto creo que es como para gente rica o poderosa que tiene más acceso a otro tipo de bancos, porque alguien como yo o como mi vecina la Paqui, ¿cómo abro una cuenta en el extranjero? Es muy complicado, entiendo. Sí y no. Me explico. Todo el mundo puede abrirse una cuenta bancaria en el extranjero. El problema es el proceso. Uh-huh. Es decir, hay algunos bancos que te van a obligar a ir presencialmente. Esto, por ejemplo, si te quieres abrir la cuenta bancaria en Suiza, te vas a tener que pagar unos billetes a Suiza. Esto no es viable. Pero luego, por ejemplo, sí que hay otros bancos que sí te permiten abrirla de manera online, y si no de manera online, a distancia, es decir, enviando papeles en un sobre por correos que te pero entonces, si tengo que pagarme un viaje a Suiza, ya es como una nota de corte para gente que no tiene el poder adquisitivo de ir a Suiza. Sí, exacto. O sea, hay bancos que de entrada descartados porque si tienes que ir en persona, nada. Pero entonces, si es online, es por un tema más de globalización. Sí, pero o simplemente porque se están modernizando más. Aquí a veces nos quejamos de que la banca tal, y por ejemplo los bancos españoles están más modernizados y nos permiten hacer muchas cosas online que otros bancos europeos no. O sea, estamos dentro de lo que... Estamos en una situación buena en ese sentido. Pero eso, hay bancos, por ejemplo, que no te permiten online, pero sí a distancia. Contactas con el banco, te mandan los contratos en papel, tú los firmas, los envías por correos con fotocopia del DNI y estas cosas. Yo, por ejemplo, abrí una cuenta en Francia, tardé un mes en todo el proceso, pero al cabo de un mes yo tenía mi cuenta en Francia, por ejemplo. Es decir, que al final... Con mejores condiciones y rentabilidad, entiendo. Sí, con bastante mejor rentabilidad. No porque tuvieras que esconder nada. No tengo que esconder nada. En Francia. De hecho, si abres cuentas en el extranjero, hay que tener varias cosas en cuenta a la hora de abrir una cuenta en el extranjero. La primera es que si vas a mandar más de 50.000 euros,
Si vas a tener más de 50.000 euros en el extranjero en general, aunque sean varias cuentas, esto hay que hacer un documento que siempre está en cuestión, que es el modelo 720, que no es del Ministerio de Hacienda, es de otro ministerio, ahora mismo no lo recuerdo, pero hay que hacerlo, diciendo que tienes dinero en el extranjero. Si tienes también un piso en el extranjero, también hay que declarar, hacer ese documento. Si tú, todo lo que pasa de 50.000, hay que hacer esa declaración. Es como el número definitivo. Sí, es el no puedes pasarlo. Sí, el 50.000 euros. Eso no, bueno, sí lo puedes pasar, pero si lo pasas, te tienes que acordar de declararlo. Eso no se hace cada año, se hace cuando pasas esa cantidad. Es decir, oiga, tengo un patrimonio relevante en el extranjero y ya está, pero no se paga nada, simplemente es declararlo. Si no lo declaras hay multas, que esas multas son las que están en cuestión, porque hay veces que la multa es más que el dinero que tenías fuera. ¿Y eso son las multas que puede acumular, por ejemplo, un futbolista que tenga una cuenta en el extranjero, que evidentemente tendrá más de 50.000 euros? Sí, por ejemplo, ha habido algunos casos, lo que pasa es que los casos que han salido, esas personas han recurrido y les han dado la razón porque la multa era excesiva. O sea, no es que les dijeran que eran inocentes, pero que la multa no era proporcional. Por ejemplo, imagínate que en una carretera de 50 km por hora pasas 60 y te dicen, pues de multa te expropio el coche. Pues a ver, tampoco es tanto, no es para tanto, porque no es que no hubieran declarado los impuestos. Y luego, si tú has cobrado intereses en esa cuenta, además del 720, pero esto solo se hace una vez, y luego si aumentas el patrimonio otra vez, pues hay que volver a hacerlo, pero no es cada año. O sea, si por ejemplo va en bloques de 20.000, si llegas a 70.000, otra vez hacer el 720. Llegas a 90.000, otra vez el 720. De acuerdo. Y luego en la declaración de la renta, claro, a todos nos sale en el borrador lo que hemos cobrado otros bancos, ¿no? Te sale en principio todo y rara vez hay que modificar cosas, pero en este caso, claro, tu banco suizo, tu banco alemán no va a enviar a la Hacienda española por sistema. Entonces lo tienes que hacer manualmente, entiendo. Exacto, lo tienes que meter manualmente, pero es muy fácil. Te vas a la parte de intereses y añades lo que hayas cobrado. Claro, pero esto encaja un poco con lo que te decía antes de que quizá la capacidad adquisitiva de algunas personas para ir a Suiza no es la adecuada, pero además, si tú tampoco tienes el conocimiento de cómo introducir este tipo de datos o cómo pedirlos, también hay una nota de corte en cuanto a la información o la educación que se tiene en ese sentido. Sí, a nivel de educación no se suele tener, entonces hay gente que le da miedo, pero no hay que tener miedo. Lo único que si no se sabe hacer la declaración de la renta, yo por ejemplo me la hago solo, he aprendido solo, nadie me ha enseñado, me cojo el manual de Hacienda, que publica. Es una lectura muy amena, la verdad. Sí, es una lectura muy amena de 1000 y pico páginas. Bueno, te vas a los apartados que tienes, que te interesan. Este verano no hay ningún bestseller que me quiera leer, la verdad es que el manual de la declaración de la renta. Puede que sea una buena lectura de entretiempo. No, pero al final, por ejemplo, tú puedes pedir cita previa en Hacienda, que te la hagan, decir esto está bien, y por favor he cobrado eso está al abasto 15 de euros. Todos. Sí, la declaración de Hacienda te la hacen gratis en Hacienda, siempre, pero hay unos requisitos. Pero, por ejemplo, si eres un trabajador de a pie normal, te la hacen. A mí me la han hecho más de una vez. Cuando ha habido alguna cosa que no he tenido clara, pues digo, mira, pido cita, digo, no voy a liarla, y cuando lo he tenido claro me la he hecho yo. Y un par de veces me la han hecho y ya está, y no... Y cuéntame más, para un ciudadano de a pie, ¿qué opciones hay de cuentas en el extranjero? Así que tú conozcas que sean de fácil acceso. Vale, fácil entre comillas. Vale. Claro, si tienes que ir a Suiza. Yo antes de decirte las cuentas te las voy a decir, pero tengo varios filtros. La primera es que hay que filtrar países, me explico. Yo no me voy a abrir una cuenta bancaria en Angola, porque la seguridad bancaria de Angola, pues no sé, a lo mejor estoy prejuzgando, pero no me imagino que sea mucho más alta que la de aquí. Entonces, ¿pero te refieres sobre todo por conflictos bélicos, entiendo? Por ejemplo. Vale. Entonces, por ejemplo, países en conflicto, etcétera, me los voy a evitar. No tiene sentido que quiera obtener una mayor protección o una mayor rentabilidad por mis ahorros si me voy a un país donde puedo tener follón. Y por otro lado, que esté en euros. Porque a mí decir, vale, te doy un 5% en dólares. Vale, pero lo que gano en intereses a lo mejor lo pierdo en el cambio de divisa. Fluctúa con el cambio de divisa. Exacto. Hay que tener cuidado con eso. Sí, entonces, a partir de ahí, hay algunas que son fáciles y otras no tan fáciles. Empiezo por las típicas. La primera es Revolut. Revolut es un banco lituano, inicialmente estaba en Reino Unido. Y aquí supongo que al 90% no le estoy sorprendiendo. ¿Por qué me gusta? Porque tiene cuentas multidivisa, porque puedes invertir actualmente en stocks, o sea, en acciones, en ETFs, que son fondos cotizados, pero bueno, esto ya es otro tema. Y también tiene el tema de las transferencias internacionales, o gratuitas o a bajo coste, en función de qué país mandes. Ahora empiezo ya por los más raros. Voy de menos raro a más raro. El primero es Bank Norwegian, que era un banco de una aerolínea y lo vendieron, pero el número de cuenta es noruego y el fondo de garantía de depósitos es sueco. Entramos que Noruega no es Unión Europea, pero tiene un fondo de garantía de depósitos equivalente
Lo que pasa es que es en la corona sueca creo que es. Pero vaya, es muy similar. Y entonces aquí también otro filtro que ahora me estaba acordando, que tienes que mirar que el fondo de garantía de depósitos que exista en ese país, porque no en todos los países existe, y que cubra a los ciudadanos extranjeros. Porque hay veces que solo cubren a los ciudadanos locales, que si el banco quiebra, el gobierno dice, no, yo solo cubro a mis ciudadanos. Hay que mirar bien las condiciones sí. En ese sentido. Porque también hay que pensar que el banco puede quebrar. O sea, no es frecuente, pero hay bancos que quiebran. Tampoco es raro del todo. Y luego, el Bank Norwegian ahora, por ejemplo, da un 2% anual. Y luego ya empiezo al siguiente nivel, y estas son más difíciles de abrir, porque Bank Norwegian se puede abrir online, pero el siguiente no. Doy un poco de contexto, hay un producto de ahorro que obliga al gobierno francés a ofrecer a todas las entidades bancarias. Ese producto se llama Livret con VA, libreta. Ese producto ahora mismo está dando un 3% de interés anual. ¿Vale? Muy interesante. Entonces, hay 2 bancos que ofrecen abrirlo. Online no se puede, pero poderse abrir se puede desde España. Entonces, hay un banco que es BNP Paribas, que lo ofrece en su web. Yo particularmente con ellos no he contactado, pero en su web dice que se puede. Tienes que decir que eres extranjero, etcétera. Y luego hay otro banco que se llama CIC, Credit Industrial y Comercial, y tiene una sucursal específica para clientes de la península ibérica. Entonces su web es CIC Iberbanco. Entonces les tienes que contactar, ¿vale? Ofrecen también la libreta, y entonces tú les contactas por su formulario, te acaban contactando al día siguiente o al cabo de un par de días, te piden un montón de documentación por email, te la preparan, te mandan por correo postal los contratos en un francés maravilloso. Léelo todo por si acaso. Yo lo que hice, como no tengo ni idea de francés, pues con la cámara del móvil el traductor que te lo traduce al momento, para ver que no estaba firmando nada raro. Importante leerlo todo. Sí, no estaba firmando nada raro, no estaba firmando comisiones de ningún tipo. Digo, vale, perfecto, como no estoy firmando comisiones, estaba todo al coste cero. Hay que evitar comisiones. Sí, hombre, claro, porque si me pagas un interés, pero se me lo llevan las comisiones, no me interesa tampoco. Exacto. Y lo único que sí veí, por ejemplo, que tenía coste la tarjeta de débito. Pregunté al banco, oye, veo que hay coste por la tarjeta de débito. Y me dijo, bueno, mientras no la pidas, no te la vamos a cobrar. No la pidas. Digo, vale, perfecto, pues no la pido. Firmé los contratos, me fui a correos, lo mandé. Y al cabo de un par de semanas me llegó el sobre con mi usuario. No, con una de las claves para firmar, y me llegó por SMS el usuario, es decir, te mandaba una cosa por email por tema de seguridad, unas cosas por SMS y otra cosa por correo postal, para que tú puedas operar online. Y a partir de ahí yo ya he podido operar y yo ya he podido enviar mi dinero. Entonces me abrieron una cuenta básica corriente sin comisiones, y luego la libreta, porque no se puede mandar directamente a la libreta, tiene que ser desde la cuenta corriente del banco propio. Y ya está. Y ahora mismo, pues yo por mis ahorros recibo un 3% de intereses. Por último, ¿qué es lo que recomendarías a una persona cualquiera, como puede ser un vecino, un conocido de la familia o a tu propia familia? ¿Qué es lo que recomendarías que hiciera la gente con sus ahorros, y si realmente la panacea es abrirse una cuenta en el extranjero o simplemente tenerlo en su cuenta de ahorros o tenerlo mejor administrado o invertido en algún sitio? No hace falta tener cuenta en el extranjero. Si te quieres mover o quieres obtener un mejor interés, pues sí. Pero, por ejemplo, sí que habría que salir de la zona de confort de que no hay que depender tanto de la oficina física y fiarse más de bancos online. Por ejemplo, ahora mismo tenemos un banco español que está dando un 2,25%, que es menos que un 3%, pero un 2,25% en comparación al 0 que te da. ¿Qué banco es este? Renault Bank, ¿vale? Es el de Renault, el de los coches. Pues han abierto un banco también y están dando un 2,25%. Y luego tienes, por ejemplo... Bankinter había escuchado, quizá. Bankinter está dando ahora un 1% para nuevos clientes solamente, pero dan un 1%. El primer año, si no me equivoco, después ya no. No, el 1%, yo me he abierto a la de Bankinter, es un 1% fijo. Perfecto. Que entonces, por ejemplo, esta no es cuenta de ahorro, es cuenta corriente normal y moliente. Es decir, puedes tener tu dinero de operativa diaria al 1%. Tus 4 recibos, y etcétera. No, sin requisitos. Bueno, puedes domiciliar tus recibos, tu nómina, etcétera. Si no tienes vinculación con ningún banco, pues lo tienes al 1%. Y luego decir, pues, y me abro una cuenta de ahorro que puede ser la de Francia al 3%, la libreta, o te puedes abrir Renault Bank al 2,25%, y entonces no tienes nada al 0%, todo el dinero que tienes te lo estás remunerando de alguna manera. Exacto. O sea que... Pero esto, como decíamos, es un conocimiento que no se suele acercar al ciudadano de a pie, sino que lo traemos en este podcast precisamente. Sí, correcto.
Espero que os haya gustado. Recordad que en tuinterescompuesto.com tendréis la información de todas estas cuentas corrientes que hemos mencionado, cuentas de ahorros, de cómo abrir una cuenta en el extranjero, así como más información. Dentro de 2 semanas, siguiente capítulo. Un abrazo.